Bueno, lo que vamos a tratar hoy es un tema precioso, la verdad, porque reúne la historia, el arte, reúne los orígenes nuestros como sociedad, reúne un toque de polémica y, en definitiva, es un recorrido de 2500 años para el cual tenemos una hora, hora y cuarto, después las preguntas que queráis hacer. Entonces, no tengo más remedio que ir bastante rápido y condensar bastante todo. Habrá periodos, habrá temas, habrá puntos en el que nos vamos a quedar con ganas, porque a mí me ha pasado, pero es que tened en cuenta que son 25 siglos reunidos en muy poquito espacio de tiempo, en muy pocas imágenes, unas 100 aproximadamente. Y eso sí, espero que os ayude a valorar y a amar más aún esta roca sagrada que se llama la Acrópolis. Todos la conocemos, o directamente porque hemos estado ahí, o a través de cientos de fotografías. Todos sabemos qué es, pero como en casi todo, cuando uno profundiza en algo, pues encuentra ramificaciones y sinergias y puntos a descubrir que le dejan a uno totalmente sorprendido. ¿De dónde procede? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta formación geológica? ¿Por qué? Esto es lo primero que nos llama la atención. En medio de la ciudad de Atenas tenemos una roca de más de 100 metros de altura sobre la que se construyeron edificios. Esto, en definitiva, es una formación geológica bastante común. Hay una compresión que se produjo hace unos 15 millones de años. En la llanura del Ática está atravesada por dos ríos. Es una zona de sedimentos y en la parte inferior teníamos la capa de esquisto, que es roca dura. Entonces, ya digo, en pleno Mioceno, pues se arrugó el terreno por culpa de las tensiones por una parte y por otra, de manera que la parte inferior en algunas zonas pasa a la superior, de manera que la roca se coloca por encima del terreno calcáreo. De manera que aquí tenemos como resultado pues, varias de las colinas que adornan la llanura del Ática. Una es Helicabeto, Filopapos, Egaleo, Ímitos y en el centro la Acrópolis. Con lo cual, desde el primer momento, desde ya el principio del Neolítico, es un lugar sagrado para aquellas gentes porque está localizado cerca del mar, es un lugar de fácil acceso y fácil defensa, enseguida fue fortificado, pero es que además, al tener en la parte de abajo el terreno calcáreo, el agua filtra y en la parte inferior está llena de cuevas, está lleno de fuentes, con lo que en esta zona de la actual Grecia la vida se concentró en torno a ella y desde el principio se le dotó de un componente mágico. En estas grutas se idearon deidades donde vivían y donde se les glorificaba. Y bueno, y esto que tenemos aquí es una imagen ya de época micénica, es decir, de antes de la guerra de Troya, donde sabemos a través de la Ilíada que ya existía un palacio donde vivían los reyes de Atenas. Entre los siglos, en los siglos segundo antes de Cristo, entre 2000, 1500, hasta la llegada de los pueblos del mar, aproximadamente 1100 antes de Cristo. Esto es lo que había aquí, que posteriormente fue destrozado por dichos pueblos del mar. Llegan los siglos oscuros, llegamos ya a la época arcaica, siglo VI antes de Cristo, la época de los tiranos, Pisístrato, y se edifica dos templos. Esto era, según la ilustración del gran historiador e ilustrador Peter Connolly, la apariencia que tenía en el siglo VI y principios del siglo V la Acrópolis. Pues tendríamos un templo arcaico de Atenea, aproximadamente donde está actualmente el Erecteion, y aproximadamente donde está actualmente el Partenón, teníamos el Hecatompedón, que significa 100 pies. Esto fue
Destrozado por los persas en 480, cuando Jerjes llega a esta zona de Grecia, lo primero que hace es destrozar totalmente todos los templos que hay en la Acrópolis, en parte porque está realizando una invasión, en parte porque está extendiendo a Ahura Mazda, que es su religión, y en parte como consecuencia de la destrucción de los templos de Sardes, la capital de Lidia, en 499, en la que había participado Atenas apoyando a los milesios, aristágoras de Mileto. Esto lo explicamos hace unos meses y está en YouTube en esta otra conferencia que dimos, en la gesta de los Leónidas. Aquí está bien explicado. El caso es que llega Jerjes y destroza el templo de Atenea, el arcaico, y el Hecatompedón, que estaba en construcción porque lo que estaba era honrando la gran victoria de 10 años antes, de 490, la batalla de Maratón. Aún estaba en construcción y todo queda destrozado. Cuando queda destrozado, de alguna manera se pacta, después de la victoria final de los griegos sobre los persas en la batalla de Platea, pactan los atenienses no tocar nada, dejarlo tal y como está, para que el tiempo sea testigo de la devastación de los persas. Esto es algo que ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. Ahora veremos cómo posteriormente llega la paz de Calias, unos 30 años después, y ya dejan esa antigua promesa. Esto es a principios del siglo XX, cuando se descubre la existencia de los cimientos del templo arcaico de Atenea. Ya digo, está entre el actual Partenón y el Erecteion, y esto es las bases del Hecatompedón, sobre la cual se edificó posteriormente el Partenón. Y aquí, esto es el Erecteion, aquí el Partenón, y en las excavaciones de principios del siglo XX cuando se halló los cimientos del templo de Atenea. Ese es el motivo por el que se encontraron todas estas esculturas de época arcaica que actualmente están en el Museo de la Acrópolis. ¿Por qué? Porque cuando llegan los griegos y ven la devastación de los persas, para ellos las esculturas de las deidades tenían vida propia. Entonces, una escultura que ha sido quemada, que ha sido mutilada, que ha sido saqueada, lo que hacían era enterrarlo. ¿Enterrarlo dónde? Debajo del templo. Y ese es el motivo por el que se han preservado tan bien. Esto forma parte del frontón del templo arcaico de Atenea. Esto también, y estas son las típicas corai de la época arcaica. Bien, se forma la Liga Délica. Es una alianza militar entre Atenas y gran parte del Egeo para defenderse de posibles nuevas oleadas por parte de los persas. Se llama Liga Délica porque en la isla de Delos, en el centro de las Islas Cícladas, estaba ubicado el tesoro con los impuestos que debían aportar cada uno de los aliados. Llega la paz de Calias. Pericles, que era ya el gobernante de la época de Atenas, pues dice, ya no tiene sentido que ese tesoro esté ahí en Delos, vamos a llevarlo nosotros a Atenas. Pero es que además ya vamos a reedificar la Acrópolis, que fue destruida por los persas, y se hace una planificación exhaustiva. Y esta es la apariencia que tendría después de la construcción la colina sagrada. Nos encontramos con los propileos, era la entrada monumental, la estatua de Atenea Prómacos, que podía ser vista desde los barcos cuando llegaban, el Partenón, y eso es el templo de Atenea Nike, luego hablaremos de ello, y detrás está el Erecteion. ¿Vale? Básicamente son 4 elementos que podemos ver hoy en día también. Los propileos, el Partenón, el Erecteion y el templo de Atenea Nike. Y esto era la rampa de acceso. Ahora veremos todo el proceso constructivo y bueno, esto era pues una de las procesiones panatenaicas y los atenienses entrarían por los propileos y se desplazarían a la parte este donde estaba la entrada al Partenón, que era la morada de la diosa de Atenea Parcenos, Atenea la Virgen, y de ahí el nombre del templo. Esta es Atenea Prómacos. Y esta es la apariencia del Partenón, con sus 8 columnas de frente
y con toda su obra escultórica, de la cual ahora nos adentraremos como merece. Esto es la planta, es un templo períptero, en este caso díptero, porque tiene en los dos lados cortos, en la parte anterior y posterior, tiene dos líneas de columnas, lo cual, además de que normalmente tenemos en los templos griegos, tenemos 6 columnas de frente, aquí se le añade 2 más, 8, más la doble columnata en cada uno de los 2 lugares. Esto complica muchísimo la estructura. Dentro tenemos la naos, que era la morada de la diosa, con otra columnata interior, y aquí había otra estancia que servía también para guardar el tesoro de la Liga Délica, cuando pasó de Delos a Atenas. De manera que el Partenón es la morada de la diosa, se puede asemejar a las funciones que cumple actualmente una iglesia, aunque todos los ritos se celebraban fuera, no en el interior. Aquí, en la parte principal, estaba el altar donde se realizaban los sacrificios, a la vista siempre de la diosa, pero también cumplía una función fundamental de tesoro de Atenas y tesoro de la Liga Délica. Era el lugar, como el Banco de España, el lugar donde se guarda el oro, donde se guarda el resultado de los impuestos de tantos años a los aliados. Esto es lo que os digo, por aquí entrarían las procesiones, los fieles, y aquí estaba el altar donde se celebraban, a la mirada de la diosa, donde se celebraban todos los ritos. Son casi 70 metros de largo, son más de 30 metros de ancho, 72 columnas, y lo sorprendente, ahora veremos, es que todo esto se edificó solamente en 9 años. Es algo impactante. En 9 años se hizo esto, desde 447, después de la paz de Calias, y en el 438 ya estaba terminado el Partenón, con unas técnicas constructivas, obviamente para nosotros rudimentarias. Ellos con sus andamios, con sus grúas, con la manera de colocar los tambores, las piezas de mármol. Esto es pues una recreación del siglo XIX, neoclásica, de cómo podría ser entonces la colocación de los frisos. Intervinieron miles y miles de personas venidas de cualquier parte de la Hélade, los mejores artesanos, los mejores artistas, los mejores obreros, para construir esta auténtica maravilla arquitectónica. Uno de los puntos que distingue el Partenón de cualquier otro templo es que está construido íntegramente en mármol. Esto no era en absoluto normal. Íntegramente en mármol. Y el mármol se extraía de aquí muy cerquita, de la Sierra del Pentélico, a 16 kilómetros de la ciudad de Atenas. Aquí arriba está Kefisia y aquí aún está en vigor y aún funciona las minas de mármol del Pentélico, que precisamente es un mármol muy, muy especial, con bastante contenido ferroso, lo cual le da un blanco con un toque ocre que varía sorprendentemente con la luminosidad y con los cambios de luz. Esto era la manera de extraer los grandes bloques de mármol y de bajarlos de la Sierra del Pentélico. Se construyó una calzada y tened en cuenta el esfuerzo monumental de extraer 22.000 toneladas de mármol aproximadamente en unos 14.000 bloques. Los había de 10 toneladas y los había mucho más pequeños. Un esfuerzo monumental con poleas, con carros, con bueyes, con mulas. Había que bajarlo, recorrer estos 16 kilómetros para llegar hasta la entrada de la Acrópolis, y lo que era aún más costoso, había que subirlo los 100 metros de la colina. Sobre 22.000 toneladas de mármol, con aquellos medios. Para ello, para subir todos estos bloques arriba, se construyó una rampa con muy poca pendiente. No está claro si hacía esta curva o si llegaba hasta el final, pero sí que tenemos restos de la rampa. Y se estableció un sistema de poleas por la cual se subía los bloques utilizando la fuerza
de los animales en la bajada. Es decir, se tiraba hacia abajo para que la polea pudiera ayudar a subir cada uno de los bloques. Estas son las técnicas constructivas. Los tambores llevaban agarraderas, los sillares, y de esto hablaremos después, y los bloques eran enganchados con abrazaderas metálicas entre ellos. Y este es un punto clave que tenemos que tener en cuenta, que nos admira más aún. Cada bloque, ellos sabían que había terremotos y que esto era una obra que debía perdurar por siempre. Y los terremotos eran una cuestión común entonces y siguen siendo en esta parte del Mediterráneo. Entonces, cada uno de los tambores que formaban las columnas llevaban un hueco interior dentro del cual había una pieza de madera y dentro de ella una pieza de hierro revestida de plomo para que cada vez que hay un terremoto las columnas tiemblen, pero la pieza de madera con el metal dentro resiste y evita que los tambores se disgreguen y que se caiga la estructura. La prueba es que ha pasado 25 siglos y sigue en pie todo. No les ha afectado en absoluto los terremotos, a diferencia de muchísimos edificios, entre ellos algunos modernos en la ciudad de Atenas. Pero es que cada uno de los bloques de mármol iban entre sí enganchados con estas agarraderas en forma de doble T, que de la misma manera aprovechaban los huecos que los maestros canteros habrían realizado en cada uno de los bloques de mármol, y dentro se ponía la correspondiente pieza de hierro en forma de doble T, pero esto era muy importante, el resto de hueco que quedaba en el interior de la pieza de mármol se rellenaba con plomo fundido. Este plomo fundido evitaba el contacto del hierro con el aire, por lo tanto evitaba que jamás se oxidara el hierro. Y además el plomo es un metal mucho más blando que en caso de que tiemble la estructura del edificio, permite un margen a los bloques de mármol para que se mueva sin que la estructura quiebre y se caiga. Esto es sorprendente y ahora veremos cómo no ha sido tenido en cuenta en algunos periodos de la reconstrucción del mismo templo. Este es el momento en el que están aquí pintando los triglifos. Esto es otro tema sobre el que no da tiempo, pero es un templo dórico. Y los templos dóricos respetan sobre el arquitrabe, que es la plataforma que está por encima de las columnas, por encima del arquitrabe están los triglifos, y entre triglifo y triglifo está el espacio para las metopas. Ahora entraremos en las metopas. El triglifo, en definitiva, es la preservación de la estética que tenían los templos antiguos, que estaban construidos en madera. Y los templos construidos en madera, este es el extremo de las vigas que soportan el techo. Entonces, pues no podían imaginar ellos un templo sin ese extremo de la viga, por lo cual existen los triglifos y ese espacio entre viga y viga se aprovecha para las metopas, que es una cuestión escultórica que ahora veremos. Bueno, el templo de la armonía, el tema de... Esto es un tema que tampoco nos va a dar tiempo a entrar. Solamente quiero que penséis que todas las medidas del Partenón guardan una exacta relación con los números 8, 5 y 3 y con el cociente de estos números, que es 1,6. Todo, absolutamente todo el templo es divisible en módulos y la armonía, que en definitiva lo podemos definir como la relación entre el todo y sus partes. Esto era la casa de la diosa Atenea, que daba nombre a su ciudad, que todo se lo deben a ella, incluido la victoria sobre los persas, que es el verdadero tema que, como veremos, al que obedece el templo. Y la armonía debía ser perfecta, de manera que pues cada uno de los módulos guarda una relación entre ellos de 1,618. Y esto es lo que luego se llamó el número phi. Es la proporción áurea que un
un siglo antes habían estudiado Pitágoras y sus discípulos. Pitágoras, a su vez, que lo trajo de Egipto después de su estancia de 20 años allá. Todo guarda relación con la proporción áurea, con el número phi, y este número phi posteriormente lo tuvo en cuenta también Leonardo y se ha tenido en cuenta en muchas épocas para calcular cuáles deben ser las medidas armónicas en cualquier obra de arte y, por supuesto, en el cuerpo humano. El templo también nos subyuga, nos abruma por sus inmensas dimensiones. Y a pesar de que tampoco era el más grande, por ejemplo, el templo de Artemisa de Éfeso era más grande que el Partenón, pero bueno, mirad la altura que tienen las columnas, de 11 metros de altura casi, con un diámetro de casi 2 metros. Pero es que además de las dimensiones del templo, nos sorprende el conocer, y esto se ha conocido recientemente con estudios muy sesudos, que ninguna de las líneas del Partenón es recta, ninguna. En esta obsesión por la perfección y sabiendo que una obra de estas dimensiones tan grandes no es percibida con toda exactitud por el ojo humano, lo que hicieron los arquitectos, Isícrates y Calimenes, es corregir previamente ese defecto que luego el espectador va a tener. Es corregir el ojo humano. De manera que bueno, todas las líneas son curvas, empezando por las de las columnas. Todas las columnas tienen un abultamiento aproximadamente en 2/3 de su altura. De la misma manera, el estilóbato, que es el último escalón, es decir, la parte superior de la plataforma donde ya se asienta el templo, está curvado en cada uno de sus 4 lados. De manera que el templo es como si estuviera hacia adentro. Aquí lo veremos un poco mejor. Exagerando el efecto, estos son los efectos que provocan el diseño del templo para que nosotros, espectadores, lo veamos perfecto. Y con cálculos muy precisos se ha establecido que si se tendiera una línea recta hacia el cielo desde cada una de las 4 puntas del templo y desde cada uno de los 2 lados, esas líneas rectas se encontrarían a 5 kilómetros de altura en el primer caso y a más de 2 kilómetros de altura en el segundo. ¿Cómo se podía alcanzar este nivel de perfección? Se nos hace inexplicable, la verdad. Bueno, estamos hablando del templo, estamos hablando de la parte arquitectónica puramente, pero tenemos que comprender el templo como un conjunto. Y en esto voy a incidir mucho. El templo es la morada de la diosa y sus esculturas, que a su vez una de ellas es la propia morada, la propia escultura de Atenea. De manera que tenemos 3 conjuntos de esculturas que forman parte intrínseca dentro de esa comunicación entre los mortales y los dioses, entre los creadores del templo y los ciudadanos de Atenas. Y por una parte tenemos el frontón, por otra parte tenemos el friso, que va por aquí dentro, y por otra parte las metopas. Ahora lo veremos. Esto sería, bueno, más o menos la apariencia. Principalmente son los 2 frontones, el frontón este y el oeste, las metopas y el friso que iría por aquí abajo. Y vamos a empezar de forma cronológica, por las metopas. Las metopas es lo primero que se construyó. ¿Por qué? Porque forma parte estructural del edificio. Es decir, las metopas son piezas aproximadamente de 1,3 metros cuadrados que soportan la cornisa. Es decir, las metopas hay que hacerlas a la vez que el propio edificio. A diferencia, ahora veremos, del friso y de las esculturas del frontón que se pueden poner posteriormente. Con lo cual, las metopas se hicieron en estos 5 años, entre 447 y 442. 5 o 6 años en los que participaron cientos y cientos de escultores llegados de toda la Hélade. Era preciso no retrasar los trabajos y crear estas 92 metopas. Las metopas
Esto no lo he dicho, en cada uno de estos 3 niveles escultóricos tenemos también 3 niveles en función de la temática. En los 2 frontones están esculpidos dioses, ahora lo veremos. En las metopas están esculpidos héroes y en los frisos están esculpidos dioses y ciudadanos de Atenas, que es la primera vez que ocurre, ahora lo veremos. Entonces, en las metopas, que tienen temática de los grandes actos de los héroes, tienen esta misma estructura. Si vemos el templo desde aquí, es decir, siempre que vemos el templo, veámoslo desde la parte sur, desde el mar, como si cuando vemos la Acrópolis, en la parte que está más cercana el templo al límite de la Acrópolis, pues este sería la entrada principal, esto sería el frontón de la izquierda y esto en los 2 lados largos. Entonces, en un lado largo tenemos como temática la centauromaquia, que es la lucha de los lapitas, unos habitantes de Tesalia, contra los centauros. Aquí tenemos el saqueo de Troya, aquí la gigantomaquia, que es la lucha de los dioses contra los gigantes, y aquí la lucha de los dioses contra las amazonas y de los atenienses contra las amazonas. En definitiva, nos está hablando de una lucha entre la civilización y la barbarie. Si veis estos 4 enfrentamientos de héroes contra agentes que quieren imponer el caos, que es en definitiva lo que hicieron los griegos cuando rechazaron la gran expedición de Jerjes. Es realmente, si lo queremos ver así, un gran templo para la propaganda política, para esa democracia ateniense ya imperialista que ha sido capaz de recoger todos esos impuestos que sus aliados habían entregado para que fueran defendidos de los persas, pero sentó muy mal, la verdad, que Pericles cogiera ese dinero y lo dedicara a hacer un templo tan extremadamente caro y suntuoso como este. Ahí está esa propaganda democrática e imperialista. Nosotros los atenienses hemos sido capaces, al igual que hicieron antepasados nuestros, de asentar la civilización y nuestra democracia contra la alternativa que es el caos, la barbarie. Vale, pues esto es un ejemplo de metopas y como hubo que hacerlo con prisas, no hay una homogeneidad. Es decir, hay casos en los que, por ejemplo, estos 2 centauros luchando contra lapitas, pues fijaos cómo este tiene cara de salvaje y este otro centauro tiene cara de sabio. No están igualmente bien desarrolladas los muslos, es decir, había artistas de primera y artistas de segunda que intervinieron aquí. Posteriormente, ya a partir de 442, ya esos mismos artistas y también otros entran en la elaboración del friso. El templo ya ha sido acabado desde un punto de vista arquitectónico y ya se puede tallar el friso. El friso, que insisto, no se puede ver desde fuera, es decir, está semitapado por las columnas de fuera y para el visitante era difícil ver el desarrollo de esta temática y estas esculturas que son bajorrelieves que van por fuera de la naos principal. Y aquí es cuando por primera vez la escultura griega representa ciudadanos normales. Esto también es una inmensa revolución. Y esto habla también de la autoestima de esa democracia ateniense. Nosotros, los atenienses, los ciudadanos, somos ya aptos para podernos representar en una morada de la diosa. Hasta entonces esto no era algo permitido. Y lo que tiene el friso en sus 160 metros de recorrido es, de nuevo, estamos viendo el templo desde el sur, esta es la entrada principal, aquí está el altar de Atenea, entonces el recorrido del friso y todo su
storyline, si quisiéramos llamarlo así, empezaría aquí, en el lado oeste, en el primer lado que nosotros, cuando vamos a visitar la Acrópolis, nos encontramos del Partenón. Y aquí es un relato de las grandes procesiones panatenaicas que se celebraban cada año, pero cada 4 años se celebraba de una manera apoteósica, con celebraciones deportivas, etc. Y, en definitiva, se trataba de llevar un nuevo peplos a la diosa, un nuevo manto para sustituir lo anterior y cambiárselo. Era toda una procesión para honrar a la diosa. Y en este relato pues empiezan los preparativos aquí, y aquí están todos los caballos y los jinetes que casualmente son 192. Es el mismo número que los fallecidos, los caídos atenienses en la batalla de Maratón en 490. De nuevo se está honrando a esos antepasados que dieron su vida para preservar la civilización y la democracia ateniense. Posteriormente están los carros, los magistrados, los músicos, las ofrendas, los portadores de sacrificios con los bueyes. Se va a realizar una hecatombe, en el mismo altar se van a matar los bueyes, cuya carne se quemará y cuya grasa alimentará a los dioses. Y finalmente está la parte del friso donde se representan los héroes, los dioses y la entrega del peplo a uno de los arcontes, que es el encargado de recibir el nuevo peplos para la diosa. Esto es todo el relato que tiene el friso, insisto, en 160 metros de largo y 1 metro de altura. Una auténtica maravilla. Por supuesto, esto iba con todo su color. Ya sabéis que tanto los templos como las esculturas antiguas y medievales estaban siempre coloreadas. Esto es una representación preciosa de Alma Tadema del año 1868, en el que podemos ver, bueno, pues ya el friso acabándose y cómo por encima de los andamios pues estaría Fidias enseñándoselo a, bueno, pues a gente cercana, ¿no? Fidias, que fue el autor de los frisos, el autor de las principales esculturas, pero además el gran organizador de todos los trabajos de reconstrucción de la Acrópolis. Fue amigo personal de Pericles y fue una persona muy poderosa que a todo esto tuvo que abandonar, como a tantas otras personas cercanas al círculo de Pericles, cuando en esa judicialización de la vida ateniense recibió una demanda por haberse apropiado supuestamente de dinero del oro que recubría a la diosa, y a pesar de que desmontó el dinero, el oro, y demostró que no era verdad, bueno, pues tuvo que marchar, y precisamente marchó a Olimpia, donde se estableció y creó una de las 7 maravillas del mundo, que es la estatua de Zeus en el templo de Zeus de Olimpia. Esto es, también por Peter Connolly, el recorrido por la vía panatenaica de la procesión hasta llegar a la parte delantera del templo, donde se realizarían todos los ritos a la diosa. Y por último, ya entramos en los frontones, ya en la parte final, de 438 a 432. Recordemos que un año después, en 431, comienza la guerra del Peloponeso, esa terrible guerra fratricida que durante 27 años se enfrentó a atenienses y espartanos y a los aliados de cada uno de los dos bandos, y supuso, bueno, pues prácticamente la desaparición del modelo Estado de la polis. Pues poquito antes acabó. Entonces, estas esculturas de los dos frontones sí que pudieron realizarse en el suelo, y posteriormente, ya una vez talladas, porque son esculturas, no son bajorrelieves ni altorrelieves, son esculturas que posteriormente son ya colocadas. Aquí podemos ver, bueno, pues lo que está en el British Museum, y aquí hay una recreación de cómo pudo ser las esculturas. En el Museo de Acrópolis actual de Atenas, pues tenemos esta recreación del frontón este, basado en parte en la ilustración de Jack Carey, que pasó por ahí en el siglo XVII e hizo estas ilustraciones de lo que había entonces
Entonces, el frontón este lo que recrea es el nacimiento de Atenea. Ya sabéis que Atenea nació de la cabeza de Zeus, le dolía la cabeza y fue Hefesto el que se la abrió y ya nace, Atenea nace con toda su panoplia militar y toda su sabiduría de la cabeza de Zeus. Y todos los demás dioses son testigos de dicho nacimiento. Y el otro frontón, el frontón oeste, el primero que nos encontramos al entrar, recrearía la lucha que hubo entre Atenea y su tío Poseidón, el hermano de Zeus, para poseer el Ática. Y cada uno luchó y cada uno hizo una oferta a los habitantes de la ciudad para ver a quién elegían ellos como su patrón. Poseidón ofertó el agua, lo que pasa es que clavó su tridente y brotó un manantial, lo que pasa es que salió agua salada, y sin embargo Atenea ofertó el olivo. Los atenienses eligieron el olivo y a partir de entonces recibió la ciudad el propio nombre de la diosa. Y esta es la escultura principal. De todo lo que os acabo de decir, no tenemos ningún resto literario por escrito por parte de los griegos antiguos. No le dieron la suficiente importancia, pero sin embargo sí que tenemos muchos restos de cómo era el eje, el núcleo principal del templo del Partenón. Y Peter Connolly hace esta recreación que me parece perfecta, según los testimonios que nos han llegado. Era una estatua crisoelefantina, es decir, estaba recubierta de oro y en las partes descubiertas de mármol traído de África y de la India. Imaginaos el coste que tendría esto, unos 12 metros de altura, que llegaría prácticamente hasta el artesonado del techo, con una Nike, con una Victoria de tamaño humano en su mano, con el escudo de la Medusa, y portaría aproximadamente 1 tonelada de oro encima, en placas desmontables. Es decir, cumplía el propósito de ser el tesoro de Atenas, la propia escultura de Atenas. Imaginaos lo que era esto ante la visión de los atenienses que pudieran entrar o asomarse desde fuera. Ellos en su fe, porque esto es otro tema, si los dioses creían como creen los creyentes actuales cristianos o si creían en los dioses de otra manera, eso es otro tema apasionante también. Pero os digo que para ellos era imposible separarse de la religión. Algunos lo intentaban, se separaban un poco, pero todo giraba en torno a sus dioses. Bueno, y estos son los propileos que ya se construyeron unos años después. Fueron carísimos también, y esto es la apariencia que podían tener en ese momento, y esta es la impresión que tendría el visitante de la Acrópolis cuando sube la cuesta, la rampa, y entra en la meseta sagrada. Y se encontraría esto. Era un lugar de transición entre lo mundano y lo sagrado. Esto es el templo de Atenea Nike, que está a la derecha de los propileos, que fue construido durante la guerra del Peloponeso, precisamente a consecuencia de una de las victorias atenienses. Y aquí tenemos la Atenea colocándose la sandalia, y ya vemos cómo es una escultura ya vaporosa, con mucha más agilidad, con mucho más movimiento, un cierto erotismo, aún por supuesto, aún no se atrevían, eso lo conseguiría después Praxíteles, pero aún no se atrevían a desnudar las figuras femeninas, pero ya aquí se ve una evolución que ya vemos que estamos pasando ya del clasicismo ya a la época helenística. Ya estamos anunciando ya la escultura de época helenística. Y esto es el Erecteion, que también se levantó durante la guerra del Peloponeso. Imaginaos el esfuerzo económico y el esfuerzo material y el esfuerzo humano para levantar tanto los propileos como Atenea Nike como el Erecteion en plena guerra del Peloponeso. Después de haber pasado la peste, entre los años 430 y 429, la peste que asoló a Atenas, que mató tanto a Pericles como a su hijo mayor, como a prácticamente más de 1/3 de la población ateniense,
y aún tuvieron fuerzas y recursos para edificar maravillas así. Y aquí ya vemos, y esto es muy importante, que no está construido en un estilo dórico. Aquí ya tenemos estilo jónico. ¿Por qué? Porque ya hay un acercamiento de los atenienses hacia Asia Menor. Hay un alejamiento de lo dorio, de lo propio del Peloponeso, porque se puede relacionar con el enemigo, y hay un acercamiento a los jonios, que forman parte de su mismo dialecto, de su misma cultura, y que están a favor de ellos en la guerra, con lo cual, a partir de aquí ya casi todo ya es jonio. Esto es son las cariátides, que bueno, son mujeres de Caria, que Caria es una de las regiones del interior del Peloponeso que durante la invasión de los persas estuvo a favor de los persas. Entonces, bueno, pues se dice que posteriormente se esclavizó a esta población y las mujeres carias, muy hermosas, se trajeron para ser esclavas y en este caso para soportar el peso para siempre del templo. Y aquí estaba el olivo. Tenía una planta irregular para adaptarse al terreno, pero dentro estaba el olivo que nació justo en el punto donde Poseidón clavó su tridente. Ahí en esa grieta, en ese olivo, está el núcleo, digamos, del templo del Erecteion. Bueno, ya tenemos que seguir avanzando en la historia. Pasamos la época romana, pasamos a Adriano, que también hizo grandes mejoras, Herodes Ático, que construyó el Odeón, que estaba al lado del teatro de Dioniso. El teatro es otro temazo, guarda relación también con la Acrópolis, estaba abajo a la vista de todos estos templos. Y bueno, en 267 después de Cristo, es decir, ya han pasado 700 años, pues llegan los érulos y queman el templo. ¿Qué queman? Queman el techo, porque la única parte con estructura de madera era el techo, las vigas que soportaban una parte del techo. Entonces, bueno, prendieron fuego, la estatua de Atenea supuestamente fue aquí cuando se desmembró y se llevarían el oro y el marfil y todo. Y bueno, pues fue la primera agresión que ya recibe el Partenón, que como veremos habrán de ser muchas más. Posteriormente ya entramos en el cristianismo y tenemos que pensar que en los 2500 años de vida del Partenón, casi la mitad ha sido una basílica cristiana. Durante aproximadamente 1000 años ha sido una iglesia que cuando se convirtió, como tantos otros templos paganos, como ellos denominaban, se reconvirtió, aplicando el sincretismo religioso normal, habitual, se convirtió en iglesia, pues hubo que cambiar la orientación, porque las iglesias, como sabéis, van de oeste a este, con lo cual, esta era la entrada principal del Partenón, aquí estaba la diosa y aquí estaba el altar, pues todo esto se cerró y se abrió aquí la puerta principal, aquí el baptisterio, se rompió las paredes de la naos para permitir la entrada y aquí se hizo la iglesia. Y por fuera de la parte de las columnas, la estructura períptera se cerró para ampliar la superficie interior, de manera que tenemos pues la nave central y los pasillos laterales aprovechando la estructura períptera. Aún nos quedan, bueno, pues algunos restos del arte bizantino, y esto es el ábside que se construyó en la parte de atrás, aquí, para dar, bueno, pues la forma de iglesia en torno al altar y para crear pues la apariencia de iglesia que pudiera tener entonces. Y esta es la época en la que, bueno, pues en general todo lo pagano era arrancado, en general, dependía de zonas. Pero cuando llegó el siglo VIII, vino la corriente iconoclasta. Es decir, según la ley de Moisés, hay 2 mandamientos que prohíben las imágenes. Con lo cual, ese movimiento iconoclasta arrasó en todas las iglesias. No se podía permitir que existieran esculturas. Entonces, claro, aquí hemos tenido la doble agresión. Retirar todo lo pagano, pero además
el movimiento iconoclasta se cargó todo. Casualmente, claro, los frontones todos son dioses, todo fuera. Las metopas son héroes, así no tenía muy claro, también, casi gran parte arrancado. Esta metopa se conservó y permanece en Atenas porque les recordaría a la anunciación de la Virgen. Y entonces, pues bueno, mira, se ha conservado. Y esta es la única que queda en pie, una de los centauros y lapitas. Seguimos en la Edad Media, llegamos a 1204 y la Cuarta Cruzada, ya sabéis que los cruzados, en muchas ocasiones, cuando no conseguían invadir Jerusalén, recuperar la Tierra Santa, lo que hacían era invadir Constantinopla e invadir el territorio propio de la religión ortodoxa. Y esto es lo que hicieron en 1204 los borgoñones. Los duques de Borgoña se apropian de la ciudad y bueno, pues fortifican la Acrópolis porque sigue siendo un emporio, un territorio militar defensivo de primer orden. Fortificaron también los propileos, luego llegaron los almogávares, que estos son, ya sabéis, mercenarios procedentes de distintos puntos de la corona de Aragón, que se desplazaron para ayudar al emperador de Constantinopla, que posteriormente fueron rechazados por él mismo, y recorrieron toda Tracia, Macedonia, devastaron Monte Athos, devastaron Delfos, todo, y cuando por fin llegaron a Atenas, se instalaron aquí, y bueno, es el llamado período aragonés. Desde 1311 hasta 1388 fue un ducado, el ducado de Atenas, fue dominio de la corona de Aragón. Y posteriormente, en 1388, es el periodo florentino, Acciaiuli tomó la ciudad y la mantuvo hasta 1458, que es cuando los otomanos, después de haber tomado Constantinopla, llegan aquí a Atenas y la incorporan al Imperio Otomano. En esta época florentina se levanta la llamada Torre Franca, pero en verdad debería llamarse Torre Florentina. Y ya realizan una fortificación tremenda los florentinos hasta el punto de convertir todos los propileos en un gran palacio, en un palacio de la época, en un castillo defensivo, pero también dotado de todas las comodidades palaciales, y esto sería la Torre Franca. Continuamos. Estamos desde 1453 con Atenas dominada por los otomanos, dominio que duró 4 siglos, y bueno, pues esto sería una visión de cómo sería en 1670, en el momento en que empiezan ya a recibir viajeros con ilustradores procedentes de Francia, de Gran Bretaña, entonces ya empezamos a tener testimonios directos. Y esto es en lo que se convierte el Partenón, en una mezquita con su minarete. Y así era exactamente el Partenón en esta época. Hasta que llega 1687 y ocurre la gran desgracia al Partenón y al resto de la Acrópolis, pero en particular al Partenón. Las tropas venecianas, hubo una alianza europea para intentar arrebatar territorios a los otomanos y bueno, era comandado por el general veneciano Morosini y rodearon, desde las colinas de alrededor, rodearon la Acrópolis. Y bueno, pues empezaron a bombardear la Acrópolis. Los otomanos alertaron previamente de que iban a utilizar el Partenón como polvorín y como lugar de refugio para sus mujeres y sus hijos. Toda la Acrópolis era una guarnición militar. Habría como unas 400 casas dentro, donde vivían esos militares con sus familias. Y bueno, y a pesar del aviso, pues Morosini y los venecianos continuaron bombardeando hasta que una de las bombas se coló y explotó, y entonces con todas esas toneladas de pólvora que había almacenadas por los otomanos, digamos que el templo reventó totalmente, reventó hasta el extremo de quedarse partido en dos.
Ahora lo veremos. Y de esto nunca se recuperaría. Se quedarían las esculturas, se quedarían los tambores, se quedarían los trozos de mármol por ahí desparramados. Y esto fue el gran desastre que hubo entonces. En finales del siglo XVIII, James Stewart y Nicholas Revett, creadores de una magnífica guía de viajes de la época, perfectamente ilustrada, pues nos muestran esta apariencia entonces de la Acrópolis. Y lo que hicieron los otomanos fue, bueno, pues ya no tenían mezquita, pero construyeron dentro del hueco que se abrió entre una parte y la otra, rellenaron el interior con otra mezquita, más pequeña, más reducida, pero ahí estaba la mezquita. Y el Erecteion lo dedicaron a prostíbulo. O sea, el Erecteion era el prostíbulo de los dirigentes otomanos en Atenas. Esto es la planta de la nueva mezquita construida en el inmenso hueco que quedó después de la explosión de los venecianos. Entre una parte y la otra, pues ahí tuvieron el espacio para crear esta mezquita. Otra vez la mezquita, ya veis todos los bloques, los tambores desparramados por la explosión, ahí se quedaron. Y fue la época en la que los visitantes franceses pues recogían trozos y se los llevaban, obviamente. Eso estaba en la cultura de entonces. Es la época en la que, finales del 18, y Napoleón está invadiendo Egipto y saqueando todo lo que podía, como luego hizo aquí en España. Y ya por fin llegamos a Lord Elgin. Este señor, del que tenemos que referirnos a él todo lo que podamos, todo lo que nos dé tiempo. Pero bueno, en definitiva, Lord Elgin era el embajador en Constantinopla de Gran Bretaña. Entonces, aprovechó esta posición. Estamos en el año 1800. Egipto había sido liberada de las tropas napoleónicas gracias al ejército británico, con lo cual los otomanos estaban agradecidos. Era ese contexto en el que, bueno, este hombre aprovechó esa coyuntura para ir a Constantinopla y pedir permiso para hacer moldes, para hacer ilustración, para acceder a la guarnición militar, que obviamente estaba prohibido para cualquier visitante. Y lo obtuvo ese permiso para acceder a la guarnición. Y ahora veremos qué ocurrió. Esto es tal como estaba el Partenón cuando llegó Lord Elgin. Bueno, pues las metopas estaban en su sitio, las esculturas de los frontones que quedaban y el desparrame que había de piezas por todos sitios. Pero lo que sí que estaba intacto eran los frisos. ¿Por qué? Porque los frisos estaba casi intacto, digamos. Estaba más recogido, más protegido en el interior, y además los cristianos no se habían preocupado por destruir los frisos, que además es un esfuerzo considerable subir ahí y picar aquello. Porque, en definitiva, no había elementos paganos. Ante todo, había ciudadanos, había ofrendas, había bueyes, había caballos. No comprendían bien qué era, pero no le prestaron. Entonces, los frisos sí que estaban en buen estado. Esto es tal y como estaban los frisos, tal y como nos lo atestigua los mismos Stuart y Revett en 1787. Estaban en muy buen estado los frisos. Y bueno, pues esto es lo que consiguió Lord Elgin por parte del sultán de Constantinopla. Es el firmán, que es un decreto otomano, y este firmán decía textualmente: después del saludo podréis saber cómo nuestro sincero amigo Elgin, embajador de la corte de Inglaterra en la puerta de la felicidad, ha representado que, como es notorio, la mayoría de las cortes occidentales, estando ansiosas de leer e investigar los libros, pinturas y otras ciencias de los filósofos griegos, y estando particularmente los ministros, filósofos y personas distinguidas y otros individuos de Inglaterra interesados en las pinturas que quedan de los tiempos de los griegos, sigue la literatura, y por fin ya digamos el fallo, ¿no? Dicta el sultán que a estas personas, a Elgin y sus acompañantes, que no se les impida pasear, ver y contemplar los cuadros y obras que desean representar, ni sus pasos e instrumentos. A la recepción de esta carta tenga cuidado de que, de acuerdo con la petición de dicho embajador, mientras los mencionados 5 pintores que acompañaban a Elgin se ocupan
de entrar y salir de la puerta del castillo, el castillo es la Acrópolis, que es el lugar de observación, construyendo escaleras alrededor del antiguo templo de los ídolos, el Partenón, extrayendo de la calcina, es decir, del yeso, los mismos ornamentos y figuras visibles, midiendo los restos de otras fábricas en ruinas y realizando las excavaciones de los cimientos que sean necesarias para encontrar los ladrillos inscritos que queden en la grava, es decir, que puede recoger lo que está ahí desparramado, tampoco serán molestados por el castellán, el guardián de la guarnición, ni por otros, ni por ustedes mencionados anteriormente, y que no se interfiera en sus pasos y herramientas, ni se oponga a llevarse ningún trozo de piedra con inscripciones y figuras, y que actúe y se comporte de la manera referida anteriormente. Es decir, el espíritu de este decreto es: este señor es una persona importante, nada menos que de Gran Bretaña, que son aliados nuestros, es el embajador. Permítasele que se lleve, que haga los moldes que quiera, las ilustraciones que quiera, que acceda con sus 5 pintores y que se lleve lo que está por ahí desparramado. Eso es el espíritu del decreto. Decreto que nos queda, y esto está en Londres, una copia en italiano, que era una de las lenguas más importantes en el mundo diplomático. Y esto es una traducción de Vittorio Giustiniani del firmán del original en italiano. A los historiadores no nos gusta juzgar periodos del pasado desde una visión actual. No nos gusta hacer presentismo, nos gusta siempre ponernos las gafas de entonces, ¿no? Con lo cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? con juzgar este tipo de cosas. Pero es que en este ejercicio hay que acompañarse también de coetáneos y personas muy ilustres que en esa época denunciaron el saqueo que realizó Elgin. Y una de ellas es Edward Dodwell, un gran hombre que escribió 3 tomos ilustrados de sus visitas a Grecia, un hombre muy respetado y que ya entonces lo denunció. Esto es la guarnición otomana, tal y como estaba entonces, ¿vale? Y esto es lo que Elgin se encontró. Y esto es una ilustración en el libro de Dodwell en el que se ve cómo están subiendo, están reventando las metopas, que forma parte estructural del edificio, y se las lleva. Tanto es así que para llevarse las metopas hay que romper la cornisa, si no la metopa no sale. Rompieron, se llevaron las metopas y luego está la parte de atrás, la otra parte está mucho más intacta y se llevaron lo mejor del friso. Lo mejor del friso lo arrancaron a pedazos y se lo llevaron. ¿Por qué se lo llevó este hombre? Esto es otra ilustración de Lord Elgin ya en su ancianidad. ¿Se lo llevó para Gran Bretaña? No, se lo llevó para él. Todo esto fue para su casa. Él se lo llevó a su mansión en Escocia. No, era su único propósito. Sí, él era escocés y utilizó su posición como embajador británico en el Imperio Otomano para adornar su casa, que además tuvo un montón de problemas porque naufragó el barco al pasar junto a la isla de Citera y tuvo que llegar 2 años después para recuperar los restos, etc. Y como se quedó arruinado, porque le costó muchísimo dinero sacar de ahí todo, además tuvo que sobornar, obviamente, al guardián de la guarnición, fueron varios barcos, fue un esfuerzo logístico bestial el que tuvo que hacer para llevar todo esto a las Islas Británicas, quedó arruinado y se empeñó en vendérselos, en vender todas estas esculturas al gobierno británico, ya mucho después, en 1816. Y por fin, tras mucho debate, el British Museum se lo compró. Hubo debate incluso en el Parlamento, porque en el Parlamento se debatió si había título jurídico o no. Es decir, ¿usted por qué tiene esto? ¿Usted por qué se lo ha llevado? E incluso en ese contexto ganó la moción por muy poquito, porque hubo muchísimos parlamentarios que le echaron en cara que había sido autor de un saqueo injustificado, sin ningún título jurídico, que como acabamos de ver, no lo hay. Con un único propósito particular, porque él no estaba pensando en su sociedad, en su gobierno.
Ya, insisto, luego se quedó arruinado y se lo vendió al British Museum y se lo vendió por 35.000 libras, que no eran ni una pequeñísima parte, se calcula un 10% de lo que él gastó arrancando y trayendo estas esculturas hasta las Islas Británicas. Inicialmente se quedaron en una sala provisional, esto es un cuadro neoclásico de la época, y tenemos otro testimonio muy valioso, que es el de un grande, que es Lord Byron, perdón. Y Lord Byron escribió en esas fechas La maldición de Minerva, es un poema en el que ataca de forma inmisericorde a Lord Elgin. Y dice textualmente: el escocés robó de manera innoble lo que otros menos bárbaros que él habían conquistado. Y así fue como un maldito día, un picto, es decir, un salvaje escocés, vino aquí a hacer el papel de ladrón. Oh, que el odio sea el precio de su rapacidad sacrílega y que envenene su vida y que se encarnice también con sus cenizas. La venganza le seguirá más allá de la tumba. El futuro le pondrá al lado del incendiario de Éfeso, Heróstrato, que fue el que incendió el templo de Artemisa en Éfeso. Y Elgin, sobre estos dos nombres juntos, pesará la reprobación de los siglos y de la historia. Y la misma maldición espera a estos dos grandes crímenes, de los cuales el último puede sobrepasar al otro en perversidad. Esto lo hizo en inglés, de la época. Un gran amante de Grecia y un gran conocedor de lo que ahí se hizo, porque él fue testigo directo, él lo vio, él estaba ahí entonces. Lord Byron, que posteriormente, ya en los años 20, cuando empieza la guerra de independencia de Grecia respecto a los otomanos, participó en las luchas y murió. Murió en Missolonghi, pero no luchando, sino murió de tuberculosis. Y bueno, durante dichas guerras de independencia también el Partenón sufrió daños. Obviamente los turcos se recluyeron ahí, extrajeron hierro y plomo del interior de los sillares para crear munición y obviamente pues, fue una agresión más que sufrió el Partenón y la Acrópolis en general. Esta es la época en la que este es el embajador francés, se pone de moda en toda Francia pues ya este tipo de ilustraciones, las piezas ya empiezan a llegar, sobre todo a Inglaterra, pero también a Francia, también a Alemania, y da lugar al movimiento neoclásico, que es una preciosidad de movimiento desde un punto de vista pictórico, arquitectónico, escultórico. Y esto es, pues también el embajador francés tenía su propia metopa. Esto es José Goffet, que también fue embajador y fue además el descubridor del canal de Athos, que excavó Jerjes, esto lo vimos también en la última conferencia, y hace de hecho un plano de su sección, que hasta entonces se creía que era una invención de Heródoto, y bueno, pues aquí recrea también cómo era la Acrópolis en 1822. Esto es 1831. Y esto es la llegada del rey Otón, después de que Grecia consiguiera su independencia, se recurre a un monarca, se coge a un príncipe bávaro, que sería el rey Otón I, que estuvo 30 años reinando. Bueno, pues esta es la llegada de él a Atenas en este caso, aquí está en el templo del Hefesteion, junto al Ágora, al pie de la Acrópolis. Y continuamos, ya entramos en la época de la fotografía y aquí ya por primera vez tenemos fotografías de cómo era a lo largo del siglo XIX la Acrópolis. En general, para fecharlo, tengamos en cuenta que la llamada Torre Franca, que debía ser la Torre de los Florentinos, fue retirada en 1874, con lo cual, siempre que veamos la Torre Franca, las fotos son anteriores. Estas son grandes testimonios. Los pintores neoclásicos seguían yendo allí con esa temática oriental, el teatro de Dioniso. Esto ya es 1871, 1872, y aquí ya, en 1890, ya no tenemos Torre Franca y en general el gobierno griego determinó retirar todo lo que no fuera antiguo. Es decir, que fue también un esfuerzo monumental, retirar todas las fortificaciones, todas las guarniciones, todo lo que a lo largo de la Edad Media, tanto cristianos como otomanos, habían añadido
para utilizar la Acrópolis como fortificación militar. Entonces dejaron pues solamente lo clásico, que yo creo que fue un acierto. Esto ya entramos en el siglo XX y aquí ya empieza Atenas a poblarse. Habéis visto que hasta ahora era un pueblecito. Aquí ya al otro lado ya empiezan las construcciones porque está funcionando ya el efecto de la capitalidad de Grecia. Esto os voy a sonar en el año 1904, que hace una serie preciosa de fotografías, el suizo. Y aquí empieza la primera gran tarea de reconstrucción de los templos, dirigida por Nicolaos Balanos, y hay que decir que fue un fracaso total. Sobre todo por una cuestión. Bueno, esto es el Partenón tal y como estaba a principios de siglo y tal y como lo dejó el equipo de Balanos. Veis que se reconstruyó, digamos, la apariencia estructural, pero con un problema. Os he dicho que entre sillar y sillar, entre bloque de mármol y bloque de mármol, entre tambor y tambor, hay estructuras metálicas para la sujeción, siempre revestidas de plomo y siempre con madera y siempre con una ausencia total de contacto con el oxígeno. Y esto, mirad si ha funcionado bien contra los terremotos durante 2500 años y nunca se ha oxidado. Pero esta reconstrucción no se hizo así. Se utilizaron piezas simplemente de hierro, sin la protección del plomo y sin las piezas de madera. Con lo cual, al cabo de unos pocos años, como sabéis, el hierro cuando se oxida aumenta de diámetro y reventó esos sillares que habían sido recompuestos, esos tambores. Con lo cual fue mucho peor esa reconstrucción que el hecho de no haber hecho nada. Esto ya es la Primera Guerra Mundial, estas son las tropas francesas en su visita después de la guerra a la Acrópolis. Después de la Primera Guerra Mundial llegan, patrocinados por el noruego Nansen, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz, los intercambios de población entre turcos y griegos, de manera que todos los griegos que llevaban viviendo en la parte de Jonia, sobre todo, y también en Constantinopla, desde el año 1000 a.C. aproximadamente, fueron expulsados por Ataturk y esas poblaciones fueron dispersadas por todo el norte de Grecia y en Atenas. Y a cambio, millones de turcos que estaban en territorio griego fueron reintegrados en la nueva nación turca. Con lo cual, en este momento, a partir del año 18, cuando Atenas empieza a gigantarse, empieza a constituirse ya en la inmensa ciudad tal y como la conocemos hoy en día. Llega la Segunda Guerra Mundial, la invasión de los nazis. Aquí tenemos a Goebbels delante del Partenón. Y aquí tenemos uno de los episodios épicos y admirables por parte del pueblo griego, protagonizados por estos dos hombres, Manolis Glezos y Apóstolos Santas. Son dos héroes para la nación griega porque, contando con 19 y 18 años respectivamente, pues el 30 de mayo del 41, en plena ocupación alemana de la ciudad de Atenas, pues ellos se descolgaron, se escaparon de sus casas y por la noche treparon por la ladera norte de la Acrópolis, accedieron al punto donde estaba la bandera nazi y bueno, pues tal y como se recrea en esta ilustración, pues con problemas porque la cuerda no funcionaba, tuvieron que subirse y tal, pero consiguieron desmontar la bandera nazi y llevársela bajo el brazo. Entonces, imaginaos lo que fue al día siguiente por la mañana cuando los nazis descubrieron que no estaba su bandera en la Acrópolis y lo que supuso para la población ateniense el hecho de que dos chavales de los suyos habían cometido esta gran proeza. Hoy en día, en el mismo punto por el que treparon y donde hoy en día está la bandera griega en la Acrópolis, está la placa conmemorativa de esta hazaña de estos dos chavales. Casualmente, en la Segunda Guerra Mundial pasaron más peligro las esculturas y las piezas que están guardadas en Londres que las de Atenas, porque
los misiles V1, V2 nazis, que bombardearon durante meses Londres, afectaron también al Museo Británico. Con lo que aquí tenemos una foto de una de las estancias destrozadas por las bombas alemanas y cómo hubo que ir sacando las piezas principales y ponerlas a salvo en distintos sótanos, estaciones de metro, etc. Esto ya pasada la Segunda Guerra Mundial, las tropas británicas ya recuperan la ciudad, son fotos de la ilusión de aquel momento. Y entonces empieza ya la segunda recuperación, reedificación de los templos. Ya en la segunda mitad del siglo XX, como veis ya con maquinaria, con otras técnicas, acompañadas de la campaña que ya inicia, ya de forma fuerte, Grecia, para la recuperación de los mármoles que están en Grecia. Y Melina Mercury, la gran actriz y cantante, que también fue ministra de Cultura en los años 80, pues hizo una grandísima labor a nivel mundial en esta reivindicación, que, como os digo, ha sido defendida siempre por el Museo Británico con los mismos argumentos de siempre. Bueno, el Museo Británico es una institución mundial, sí, es gratuita, sí. Esto daría lugar a un montón de reivindicaciones de todo tipo, y en este punto no es cierto, porque las reivindicaciones, como todo en la vida, tienen que estar basadas en argumentos sólidos. Y ¿hay o no hay título jurídico? Es decir, puede deberse a una donación, como es el caso del templo de Debo que tenemos en Madrid. Egipto no podría ahora solicitar lo que en su día un gobierno donó a otro, ni podemos generalizar cada caso, sino estudiar uno a uno. En este caso no hay ningún tipo de excusa, porque como hemos visto no hay la utilización fraudulenta de un decreto que en absoluto facultaba a lo que hizo Lord Elgin. En esta época, Melina Mercury visitó Oxford y se encontró con un joven estudiante de clásicas que además organizaba foros y que defendía vehementemente todos estos mismos argumentos. Ese hombre, Boris Yeltsin, que además es un profundo conocedor de la cultura griega y del griego antiguo, pues hoy en día se escaquea diciendo que no es cosa del gobierno, sino cosa del Museo Británico. Boris Johnson, perdón. Y bueno, esperamos que continúen las reivindicaciones hasta el final. Ahora veremos el tercer elemento que nos falta para este argumentario. La restitución, la recuperación arquitectónica de hoy en día se hace con total lealtad a los procedimientos con los que se construyeron el Partenón de forma original. Por supuesto, las piezas de mármol que faltan son extraídas de la Sierra del Pentélico de la misma veta de la que se extrajo inicialmente las 22.000 toneladas en el siglo V a.C. Se acoplan. Hay diferencias de tonalidades, obviamente, pero ya se está viendo que las placas y los trozos de mármol que se instalaron hace 20-30 años, ya con el tiempo y por este elemento ferroso que tiene esta veta del Pentélico, ya pronto cambian la coloración, de manera que probablemente dentro de unas décadas sea muy difícil ver la diferencia de tonalidad de las piezas antiguas a las recientemente incorporadas. Y esto es un camino de acceso que durante la pandemia se ha realizado y que ha habido también polémica, porque yo no puedo opinar porque aún no he ido a verlo, pero bueno, se trata de facilitar el acceso pues, a los minusválidos, a la gente con carritos y también a esas oleadas que vienen de turistas, sobre todo cada vez que un crucero llega al puerto del Pireo. Y bueno, la verdad es que no lo sé si está bien hecho o no, pero bueno, útil sí que es, pero no sé si cumple del todo o no. Y aquí está el último de los argumentos a favor de la restitución a Grecia, el Museo de la Acrópolis.
Esto ya deja sin argumentos, porque hasta ahora lo que había dicho es mirad qué bien ha estado estas piezas en el British Museum, sí, y es el mejor lugar posible donde pueden estar. No es así porque, bueno, pues ya hace 14 años ya se inauguró esta auténtica maravilla en la que hay en el piso de arriba una sala con exactamente las mismas medidas del templo del Partenón y a la vista del Partenón, en la que se va reintegrando todas aquellas metopas, frisos, esculturas que se van recuperando. Ahora, por ejemplo, Dinamarca ha devuelto unas piezas, Sicilia ha devuelto otras. Ojalá a ver si el Louvre hace lo mismo con las que tiene. Y ahora este es el punto fuerte. Estamos todos dentro de Europa, estamos todos en la misma civilización, y este es el lugar donde tiene que estar, más que nada por una cuestión. Y esto para mí es ya la cuestión fundamental. Y es que no estamos hablando de que un cuadro pueda estar aquí o allá, de que una pieza escultórica pueda estar aquí o allá. No, es que estamos hablando de una única obra de arte, que se llama el Partenón. También el Erecteion, que también Lord Elgin se llevó una de las cariátides. En el caso del Partenón, estamos hablando de un conjunto arquitectónico acompañado por toda esa obra escultórica que ejerce un diálogo con el visitante, y por supuesto lo ejercía con los dioses en los que creían aquellos que construyeron esta auténtica maravilla, que no se puede mutilar. Es decir, esas esculturas en el British Museum no hacen absolutamente nada, porque en esa sala, que parece la estación de un metro, esas esculturas desprovistas de su contexto no ejercen realmente ninguna conmoción, ningún lenguaje sobre el visitante, por mucho que vayan acompañadas de paneles explicativos, donde realmente uno comprende esta maravilla que nos han legado nuestros antepasados, que son quienes nos han dotado de esta democracia y de esta civilización occidental. La única manera de comprender este conjunto es en una unidad, con su estructura arquitectónica, con sus frontones que nos hablan de los dioses, con sus metopas que nos hablan de los héroes y de cómo esos héroes rechazaron a los que querían depauperar la civilización, y con esos frisos internos en los que por primera vez ciudadanos, no súbditos, ciudadanos atenienses se representaron en una comunicación íntima entre cada uno de ellos y entre sí, porque son tres niveles escultóricos que tienen que estar juntos para que tenga todo un sentido. Ese, para mí, es el argumento principal, por encima del título jurídico, por encima de cuestiones del pasado, por encima de juzgar si una cosa está bien o mal. Es una sola cosa, y esa sola cosa, maravillosa, tiene que estar en un solo sitio. Y ese sitio no puede ser más que el Museo de la Acrópolis a la vista de la propia colina sagrada. Así que, en fin, quien quiera saber más sobre el tema, pues nada, comentaros los libros míos que recrean este mismo periodo del siglo V donde nació esta democracia ateniense, estas obras maravillosas. Y nada más, agradeceros la atención y si tenéis cualquier pregunta, a vuestra disposición.